Aquí les estoy poniendo lo que es una cicatriz. Esta cicatriz en la piel es muy conocida porque siempre que alguien se corta o se lastima, pues a veces queda un tejido diferente, nuevo, donde se nota que hay una reparación que hizo el propio cuerpo, y sobre la piel se nota de esta manera. Sin embargo, también hay cicatrices internas. Esta es la gráfica de un músculo o de un grupo de músculos. Vamos a decir que aquí el músculo está relajado y no tiene adherencias, pero en este punto ya lo vemos con fascias conectadas, afectadas entre sí. Este tejido cuadriculado son las fascias que envuelven el músculo, los tendones. Y si ustedes observan, hay adherencias o nudos entre las fascias, o sea, como que está arrugado el tejido. Y pues en cierto punto el músculo se ve estirado, la fascia se ve estirada, y eso genera pues una disfunción de alguna manera. Entonces hay tanto cicatrices fuera del cuerpo, vamos a decir en la piel, como internamente se hacen cicatrices y se forman adherencias, o sea, se altera el tejido interno. Esto es importante saber porque cuando nosotros vamos a palpar un cuerpo humano vamos a sentir diferentes texturas y vamos a notar que hay bandas tensas, hay bandas suaves, hay bandas exageradamente duras, y vamos a tener en mente que es debido a la existencia de puntos detonantes o puntos gatillo. Entonces esta es una idea más o menos de qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo después de un golpe, una lesión, una caída, un sobreesfuerzo X. Y mientras más dejemos pasar el tiempo sin reparar de forma manual este tejido, pues más vamos a decir disfuncional va a ser el músculo debido a las adherencias que se van formando, se van incrementando. Pues es importante conocer esta terapia para poderla aplicar. Algo que les quiero aclarar es que esta terapia se va a aplicar en los puntos gatillo más significativos, no en todo el cuerpo, sino donde encontremos un punto doloroso, el más doloroso, ahí es donde vamos a aplicar esta fricción. Contrariamente a los puntos gatillo, que ahí vamos a trabajar todos los que encontremos y hacer como un escaneo en todo el cuerpo. Con la fricción transversa no necesitamos escanear todo el área física, sino donde encontremos mayor sensibilidad. Ese es el consejo, porque aparte no tendríamos tiempo de aplicar varias técnicas en todo el cuerpo en cada sesión. Entonces vamos a tener que ser selectivos, y al usar la fricción transversa va a ser específicamente donde encontremos que hay un punto desencadenante o detonante o un punto gatillo, como le quieran llamar. El doctor James Siriax establece varios fundamentos de esta técnica. Uno de ellos es que el dolor viene de una lesión, forzosamente, dice él, y que el tratamiento debe llegar a ella, o sea, a la lesión, porque esta lesión produce tejido mal organizado. O sea, cuando hubo una lesión y el cuerpo la repara, pues la repara de forma caótica, o sea, no tiene, vamos a decir, el sentido agudo de organización al reparar, sino que repara y lo hace de acuerdo a como puede, vamos a llamarlo así. Y por lo tanto hay una formación interna de cicatriz y adherencias entre las fibras. Y las fibras, para que funcionen bien, necesitan estar como alineadas, ¿me explico? O sea, necesitan estar paralelas, alineadas para que funcionen, se contraigan y se relajen. Cuando no sucede eso es porque hay un tejido cicatrizal. Y otra característica es que la cicatriz pues es más dura que el propio tejido, por lo tanto no nos conviene que se lastimen los músculos, porque cada lastimada es una cantidad mayor de cicatriz que va a hacer al músculo un poco más duro, y necesitamos trabajarlo con más insistencia, con estiramientos.
Entonces, bueno, esta situación de la cicatriz y las adherencias va a hacer que haya una variación de tensión entre las fibras sanas y entre las reparadas. ¿Por qué? Pues porque unas siguen estando sanas y otras pues han sido reparadas. Es como una llanta de un auto, ¿verdad? No es lo mismo una llanta nueva sin ningún tipo de daño a una llanta que ya se ponchó y que penetró un clavo grueso y que pues tuvieron que vulcanizarla. Entonces esa pues hay que tenerle cierto cuidado porque ya no es igual. Entonces por lo tanto la prevención es importante para no caer en situaciones de daño, porque como dice el Seguro Social, después ya nada es igual. Después de un accidente, una lesión, ya nada es igual, no queda totalmente al 100. Sin embargo, con estas técnicas podemos acercarnos a repararlo de manera más eficiente. Cuando pasa esto, cuando se altera la función, también se altera la contracción, se altera la elongación y pues la función, como les comenté en el principio. Esto es debido a que las fibras no quedaron totalmente igual, quedaron como enredadas, un poquito arrugaditas. Y al final, pues esto lleva a un estado de dolor crónico, que es precisamente por lo que van con nosotros. Por lo tanto, el movimiento fisiológico, que es de lo que se trata la técnica del Dr. Cyriax, va a ser esencial para el proceso de cicatrización. Si nosotros ya conocemos este fenómeno, esto que sucede cuando el cuerpo se daña en uno de sus tejidos, el cuerpo tiene la capacidad de empezarlo a reparar. Se desencadena un mecanismo, automático, que no necesitamos buscarlo en disco duro, sino que solito, en cuanto hay una lesión, el cuerpo empieza a cicatrizar, a reparar. Pero pues lo hace a veces de forma como va pudiendo, ¿verdad? Entonces beneficia que la disposición de las fibras sea la más adecuada, pero eso no sucede de manera automática, desgraciadamente. Por lo tanto, el movimiento nos ayuda a que sea así. También el movimiento fisiológico inhibe la formación de adherencias, o sea, si lo hacemos en etapas tempranas, después por decir de la fase aguda, incluso en la fase aguda, cuando está reciente la lesión, podemos empezar a hacer un pequeño masaje en el sentido transverso sin mucha presión, porque cuando está en la fase aguda pues va a haber mucho dolor, incluso va a haber hinchazón o inflamación. Entonces vamos a hacerlo de manera suave, porque los fibroblastos que van a empezarse a acomodar para ir reparando esa lesión van a acomodarse mejor si nosotros empezamos a hacer un pequeño y leve masaje superficial sin presión en las primeras horas. Ya después que la lesión madure en la etapa crónica, podremos aplicar un poco más de presión y de fricción. Entonces el movimiento fisiológico también genera una cicatriz más sana, elástica y fuerte. O sea, estamos interviniendo para que el proceso natural que se da, que es la formación de la cicatriz, se pueda dar de manera más eficiente, más sana, y la cicatriz quede pues más elástica y menos limitante, ¿verdad? Y así el tejido queda más recuperado y funcional. Esa es la importancia de esta técnica. Por lo tanto, es importante que la aprendamos a manejar. Aquí el Dr. Cyriax establece un diagrama que a mí se me hace muy ilustrativo del proceso de una lesión. Porque después de un traumatismo, según el Dr. Cyriax, hay destrucción de los tejidos y liberación de enzimas. O sea, el cuerpo, después de por decir un esguince de tobillo, que empieza a haber inflamación del tobillo, ¿verdad? Porque hubo destrucción de tejidos. Afortunadamente, en esos casos de esguince no todos son tan graves, por eso hay grados, grado 1, grado 2, grado 3, porque no se rompieron todas las fibras, pero a veces se llega a romper todo el ligamento y el tobillo queda como una pelota, ¿verdad? Y aparte hay un derrame de sangre, se rompen vasos y queda el tobillo morado, y debido a esas roturas múltiples de estructuras pues hay mucha destrucción, hay una reacción inflamatoria, o sea, se infla, se hincha, hay hiperemia, o sea, hay enrojecimiento, exudado, a veces vamos a decir, sale como sudor por la piel, se liberan leucocitos y hay transporte de células muertas, o sea, es como si hubiera caído ahí una bomba
y después de la bomba y de la destrucción pues viene la reparación, ¿verdad? Así como sucedió con las ciudades de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Vino recoger, barrer, tirar, acomodar y reparar, reconstruir. Bueno, ese proceso el cuerpo lo hace de manera automática, solito, ¿verdad? Pero a veces lo hace de forma un poco caótica, o sea, al azar. Este crecimiento de fibroblastos se da de manera automática, que es un mecanismo maravilloso por el cual nuestro cuerpo se empieza a reparar a sí mismo y empieza a formar fibrillas, empieza la formación de fibrillas musculares. En este punto vamos a decir que en este punto de la formación de fibrillas es un punto crítico, es donde se nos presenta una disyuntiva, vamos a decir un camino dividido en dos, el de la izquierda y el de la derecha. Este camino de la izquierda, el que viene formado por las flechitas verdes, es el que toma la mayor parte de las personas, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque después de una lesión de este tipo, pues tomas analgésicos o te dan antiinflamatorios y pues simplemente te indican reposo, y el reposo pues hace que la disposición de las fibras sea caótica, o sea desorganizada, y pues que haya formación de adherencias, y eso hace que posteriormente a futuro haya una mayor probabilidad de rotura de fibras con el movimiento. También limita el movimiento, la persona queda con la articulación, en este caso por decir en el ejemplo del tobillo, con un tobillo inseguro, donde por ejemplo en el caso de jugadores de fútbol, después de un esguince, pues ya no pueden patear el balón igual, tiene que pasar mucho tiempo para que vayan agarrando confianza, y aún así tienen todavía la sensación de que pueden volver a esguinzarse, lo sienten débil, inseguro, y pues con dolor, un dolor residual y un círculo vicioso que consta de inflamación crónica y contractura crónica, y esto pues se va alimentando uno al otro. La inflamación genera contractura y la contractura inflamación, de tal manera que hay lesiones que se cronifican y se quedan ahí por mucho tiempo. Esto hace que el tejido no se recupere como debe de ser. Entonces el doctor Sirias propone que en lugar de quedarnos pasivos en reposo, que es lo que antes se hacía, porque antes se pensaba que el reposo, la inmovilidad era la que curaba, ahora se sabe que el movimiento es el que cura, pero obviamente no va a ser un movimiento normal como el de siempre, sino que va a ser un movimiento gradual, ¿verdad? Entonces, en lugar de quedarnos en reposo, nos vamos a venir por acá, por la flecha roja, a darle movimiento fisiológico mediante un masaje transverso profundo. Esto va a regenerar de manera fisiológica las fibras, las fibrillas, y va a ocasionar una curación más eficiente y por lo tanto más rápida. Y esto pues nos va a llevar a una actividad normal de los tejidos. ¿Eso qué significa? Que podremos utilizar nuestra articulación, la parte de nuestro cuerpo dañada, de manera más rápida. Esta gráfica es importante que la memoricen. Pueden volver a ver el video o vamos a procurar que mandárselas en PDF. Y bueno, este sería el fundamento. El cómo hacer la técnica pues vendría más adelante cuando entremos al módulo 1. Por lo mismo les agradecemos y los motivamos a que continúen cubriendo las lecciones y pues se certifiquen. Anímense a tomar el primer módulo y así los siguientes para ir aplicando toda esta teoría, todo este concepto a cada una de las partes del cuerpo. Les agradezco mucho. Seguimos en comunicación.